Listo, profe, comience. Dale, bueno, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Vamos a comenzar esta videoconferencia entonces de la materia Filosofía de la Ciencia, la segunda parte, ¿no? Bueno, la primera, hay Filosofía de la Ciencia 1 y Filosofía de la Ciencia 2. En esta ocasión ya estamos ya cursando y transitando y básicamente casi a finalizar, ¿no? El segundo cuatrimestre, así que bueno. Voy a abordar dos cosas en esta clase. Uno, la continuidad de la videoconferencia anterior. Estamos ubicados en el siglo XX, ¿no? Nosotros decíamos, si tenemos que contextualizar históricamente este siglo XX, como dice Eric Hobsbawm, que esto creo que ya lo dije en la clase anterior, este es un siglo para este historiador marxista británico que está caracterizado por catástrofes. Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el ascenso de los fascismos en gran parte de los países de Europa Occidental, y si nosotros pensamos en América Latina, la América Latina también, ¿no? O sea, América Latina va a atravesar en gran parte del siglo XX, y en el caso de la Argentina eso es evidente, en el caso de la Argentina hasta 1982, ¿no? 82, 83, eh, permanentes gobiernos dictatoriales, o sea, cívicos militares, o sea, las democracias occidentales, también Hobsbawm dedica un capítulo a esto, se encuentran en una situación de encrucijada. Es por eso que este historiador ha caracterizado a ese siglo XX como el siglo de las catástrofes, guerras, ascenso de gobiernos totalitarios, crisis de las democracias occidentales, de los valores liberales también, porque hay la famosa eh, crisis de Wall Street, ¿no? En 1929, lo cual es tal vez una de las primeras crisis económicas más trascendentales a escala global, no la única, porque ya hubieron algunas anteriores en el final del siglo XIX, pero a lo mejor la crisis de Wall Street es una de las más intensas, digamos, en efectos macroeconómicos a escala global. La Segunda Guerra Mundial, ¿no? El ascenso de Hitler, de Adolf Hitler, también es interesante, ¿no? Marca un punto de inflexión, en gran parte. Y la Segunda Guerra Mundial por todo lo que implica, la movilización, las consecuencias demográficas. Y acá me detengo porque las guerras han tenido un papel central como factor para renovar la mirada sobre la filosofía de la ciencia. Yo les dije algo de esto en las últimas clases, y en las clases están, o sea, nosotros venimos de una idea de ciencia en gran parte heredada del Renacimiento, del humanismo, del idealismo kantiano del siglo XVIII, XVIII, XVII, de los denominados tiempos modernos, una ciencia que buscaba en gran parte dotar a la humanidad de certezas, ¿no? Entonces, el hombre se cegó en gran parte con el conocimiento científico como una forma de obtener certezas. Entiéndase por certezas como respuestas a cosas que desconocía en parte, dotarse de seguridad, que la ciencia le dé seguridad, ¿no?, a la humanidad. Y al fin y al cabo el siglo XIX también es el siglo de la ciencia. A ver, yo creo, esto no lo digo yo, lo dice, hay un sociólogo muy relevante que es Immanuel Wallenstein, que Wallenstein habla, bueno, el siglo XIX es el siglo del gran triunfo del conocimiento científico. O sea, se conoce a través de la ciencia. Y esto es lo que triunfa en el siglo XIX. Todos los países del mundo se largan a hacer ciencia, ¿no? Pero a ver, hay un tipo de ciencia, que es la ciencia natural. El modo de hacer ciencia es a la idea de las ciencias naturales, las ciencias exactas también, incluso las ciencias sociales, para buscar la manera de adaptar, ¿no?, los modelos de las ciencias naturales al análisis de las sociedades humanas. Pero bueno, o sea, el siglo XX es un momento de inflexión en todo esto por todo el contexto histórico, por todo el contexto histórico. Eh, y en este sentido, el estudio de la filosofía de la ciencia en el siglo XX en los últimos años ha sido objeto de enriquecedores
trabajos. O sea, se ha desarrollado mucho el campo que estudia la filosofía de la ciencia en el siglo XX, ¿no? Y lo que nosotros también empezamos a observar es que se ha empezado a estudiar más a los pensadores más influyentes del siglo XX, porque acá estamos trabajando pensadores, ¿no? Y hay pensadores de la ciencia, de la filosofía de la ciencia en el siglo XX, que sin lugar a duda van a marcar un antes y un después. Y yo voy a tratar de ir sistematizando a los principales en esta exposición, ¿no? En esta clase vamos a ver entonces las características de la filosofía de la ciencia en el siglo XX, ya ubicamos más o menos el contexto histórico, y ahora me meto de lleno a esos rasgos y también cuáles son los principales planteos de los filósofos más destacados del mundo occidental. Porque, a ver, siempre digo, esta es una cátedra que al fin y al cabo tiene una mirada, tiene una mirada eurocéntrica, ¿no? Porque lamentablemente no tenemos tiempo para poder ver qué está pasando en los espacios extraeuropeos, pero sería interesante que también tengamos en cuenta que hay otras espacialidades y que ahí también están pasando, ¿no? Hay pensadores que están reflexionando sobre cómo se construye el conocimiento científico y el papel que tiene. Entonces, vamos a examinar los principales debates, algunos de los pensadores más destacados y las teorías más influyentes que han dado forma a la filosofía de la ciencia en el siglo XX. Bueno, esto ya es bien sabido, ¿no? La filosofía de la ciencia, a esta altura ya lo deberíamos recontra saber, es una disciplina que ha experimentado un crecimiento significativo en el siglo XX, ¿sí? Impulsada en gran parte por debates muy apasionados, algunos de ellos, y la contribución de destacados pensadores. A lo largo de este periodo se han formulado diversas teorías que van a marcar un antes y un después, insisto, en la teoría en la filosofía de la ciencia. Han formulado teorías que han venido a cuestionar, ¿no? Que sobre todo son teorías cuestionadoras respecto a algunos fundamentos que se consideraban como fundamentales de la ciencia, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son las ideas de algunos de los filósofos más influyentes y las teorías que han propuesto estos filósofos. De acuerdo a algunos autores, en la filosofía de la ciencia del siglo XX se caracteriza el debate entre dos corrientes cada una con sus propias características, ¿no? El realismo y el antirrealismo. Uno de los debates más prominentes de la filosofía del siglo XX es justamente la discusión que se da entre ambas corrientes, el realismo y el antirrealismo científico. El realismo sostiene que las teorías científicas describen el mundo de manera objetiva, o sea, no se puede salir de la objetividad. Hacemos ciencia para lograr una objetividad, ¿no? Razonable. Y que las entidades teóricas postuladas, o sea, las teorías que proponen los científicos, como por ejemplo, los electrones o los quarks, existen independientemente de nuestras observaciones. Mientras que por su lado, el antirrealismo argumenta que las teorías científicas son meramente instrumentos útiles para predecir fenómenos observables, que no podemos conocer la verdadera naturaleza del mundo más allá de nuestras representaciones teóricas. Uno de los pensadores más claves en este debate entre el realismo y el antirrealismo científico es William Van Orman Quine, ¿no? William Van Orman Quine, quien va a abogar por un enfoque naturalizado de la epistemología. Este hombre argumenta que la distinción entre lo observacional, lo que yo puedo observar, y lo teórico es borrosa, y que las teorías científicas deben ser evaluadas en capacidad, o mejor dicho, en función de su capacidad predictiva y de coherencia interna. Si nosotros observamos acá, voy a citar una frase que traje a colación de este hombre, William sostiene, cito: no hay una separación nítida entre lo que vemos y lo que inferimos. Esta afirmación de este autor subraya justamente la idea de que las teorías científicas son construcciones humanas. Y esto nos tiene que quedar recontra claro a esta altura de la clase, no, perdón, de la materia.
las teorías científicas son construcciones humanas y que al ser construcciones humanas, estas evolucionan con el tiempo y no necesariamente reflejan la verdadera objetividad. Creo yo que acá está uno de los puntos de inflexión, ¿no?, de la filosofía de la ciencia del siglo XX. Dos cosas, mejor dicho. Una, el cuestionamiento a la objetividad de la ciencia. Hasta ese momento, los fundamentos científicos eran considerados como algo divino, ¿no? O sea, objetivo, 100% objetivo. La ciencia era considerada como una acumulación de conocimiento. A partir de estos debates ya se comienza a introducir la posibilidad de cuestionar estos preceptos. Una, que se comienza a reconocer que en realidad la ciencia no es objetiva, como se había pensado hasta ese momento. Dos, que es una construcción humana y que no necesariamente refleja la verdadera objetividad. Otro de los debates que vamos a tener en el siglo XX es el inductismo versus el falsacionismo, ¿no? El inductismo está representado por algunos filósofos como Rudolf Carnap, ¿no? Carnap va a defender la idea de que la ciencia se basa en la acumulación gradual de la evidencia empírica a través de la inducción, es decir, a través de la aplicación de leyes generales a partir de observaciones particulares. O sea, acá seguimos anclados todavía en la idea de que la ciencia es una acumulación de conocimientos y que ese conocimiento responde necesariamente a observaciones particulares. No, perdón, corrijo esto. Responde necesariamente a leyes generales y que esas leyes generales responden a observaciones particulares. Y acá hay algo muy importante que ustedes tienen que incorporar, que es el falsacionismo. Acá el principal filósofo, hay varios, pero el más referente es Karl Popper. Se escribe así como suena. Karl, con K de kilo, A-R-L, Popper, con 2 P. Popper va a sostener de que la ciencia avanza mediante formulaciones de hipótesis que son susceptibles de ser refutadas por la evidencia empírica. A través de esta teoría, Popper argumenta que las teorías científicas deben ser falsables para ser consideradas científicas, justamente, y que la ciencia progresa cuando va refutando algunas hipótesis. Cito, porque acá yo traigo algunas citas de los autores, ¿no?, para que lo podamos pensar. Popper declaraba que, cito, la ciencia no avanza mediante la acumulación de observaciones confirmatorias, sino a través de la formulación de conjeturas audaces y su refutación por experimentos críticos. Esta perspectiva va a tener un impacto significativo en la filosofía de la ciencia al enfatizar en la importancia de la falsación y la testabilidad en la investigación científica. Es decir, que la ciencia progresa a partir de que se debate, ¿no? Se debate, se proponen nuevas teorías que vienen a refutar hipótesis que estaban ya establecidas y que de alguna manera baja de ese pedestal, ¿no?, a las teorías científicas al reconocerlas que son construcciones humanas y que como construcciones humanas cambian, se modifican, son dinámicas en el tiempo y que puede venir una nueva teoría que la termina de refutar. Hay varios pensadores, digamos, relevantes en el siglo XX si nosotros tenemos que comenzar a identificar. Además de Quine y Popper, es importante también mencionar otros, como por ejemplo Thomas Kuhn, ¿no?, quien va a desarrollar la teoría de las revoluciones científicas, que es muy importante. Paul Feyerabend, conocido también por la postura a favor del pluralismo metodológico. Varias teorías han tenido impacto duradero también en la filosofía del siglo XX, la teoría de la selección natural de Charles Darwin, que es uno de los referentes del positivismo del siglo XIX, no es que se deja de avanzar en las investigaciones de este autor, bueno, que transformó aparte la comprensión de la biología y de la evolución, ¿no? La mecánica cuántica también, desarrollada por figuras como Niels Bohr, Werner Heisenberg, que desafía, ¿no?, en gran parte nuestras nociones hoy sobre la realidad y la causalidad. Y por supuesto está la teoría de la relatividad de Albert Einstein,
quien termina revolucionando nuestra comprensión de la física y de la relación entre espacio y tiempo. Perdón. Yo les sugiero que para que podamos tener un panorama general, simplemente es un tanteo, no es una aproximación para poder presentarle este abanico de posibilidades a ustedes, pero nosotros tenemos la bibliografía para poder recorrer este tema, lo que es el siglo XX, los principales pensadores. De hecho ustedes tienen un trabajo sobre esto, y también no está de más invitarlas a ver películas, ¿no? Por ejemplo, esta, que se me fue el nombre ahora, esta que estuvo en el cine hace poco, del hombre de la bomba nuclear, de la bomba atómica. Esa yo siempre la sugiero, de hecho le sugerí a sus compañeros y compañeras de la clase presencial cuando estamos abordando este tema, porque en parte nos permite, que no lo mencioné acá, empezar a introducir la dimensión ética de los conocimientos científicos, ¿no? Ya no solamente se reconoce que es una práctica humana, sino que al ser una práctica humana tiene una dimensión histórica y por lo tanto, al tener una dimensión histórica y ser una práctica humana, también tiene un fuerte valor ético para pensar, ¿no? Entonces, en síntesis, la filosofía del siglo XX fue testigo, como hemos podido observar en esta intervención muy pequeña, de debates intensos, pensadores influyentes y en gran parte de teorías revolucionarias que terminan transformando nuestros modos de conocer, de comprensión de la ciencia y también su función en la sociedad, porque acá nos estamos preguntando permanentemente cuál es la función social de la ciencia. Los debates, en este caso, sobre el realismo y el antirrealismo, el inductismo y el falsacionismo, junto con las contribuciones de pensadores referentes como King, Popper, han enriquecido en gran medida el campo de estudio, ¿no? Y continúan siendo relevantes hasta el día de hoy. Las teorías desarrolladas en este periodo, como la selección natural y la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad, han moldeado nuestro mundo también y de una manera que ningún otro siglo anterior lo había hecho. En síntesis, la filosofía de la ciencia del siglo XX es una muestra más, un testimonio de la capacidad humana para cuestionar, investigar y comprender el mundo que los rodea. Continúa siendo un campo vital de estudio en la actualidad, con desafíos y debate, desde luego, y en constante y permanente debate, diálogo y discusión, que eso es lo que nosotros tenemos que comprender de la ciencia, que se está permanentemente discutiendo, estamos permanentemente publicando y debatiendo teorías, ¿no? Y sobre todo para tener una comprensión más profunda de la naturaleza de la ciencia y su importancia en la sociedad. Hasta aquí mi intervención. Vamos a tener un trabajo práctico sobre esto, que ustedes ya lo van a tener subido en la plataforma, voy a habilitar también el foro. Me interesaría que podamos debatir esto, ¿no? O sea, cuáles son tal vez los cambios más evidentes a partir de las teorías de estos filósofos referentes en relación a la ciencia anterior. Bien, chicos, chicas, me despido. Cualquier cosa, estamos en comunicación a través de la plataforma. Hasta luego.